La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. ¿Por qué no nos platica, Ray, qué es lo que se conoce de datos duros en cuestión a este tema del tema? Ahí Lo que se conoce, pues, ¿no? En primera era la cuestión que incluso compartíamos en redes sociales con Alejandro, el presidente de Coparmex, que también hay que aprovechar para Así es, por eso ¿no? inicio con ese tema. Que tenemos a Jorge Vázquez, el doctor en especialista en seguridad. Él hizo su doctorado en estudios del desarrollo con tu tesis en materia de seguridad, ¿no? Y por el otro lado, bueno, a nuestro amigo y ya conocido, ¿cuántas veces va? Dos Apenas, ya lo quieres correr, ¿no? Pero aquí la cuestión, Ray, es cómo al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, su evento final, pues, de sexenio fue precisamente la firma del TEMEC, ya como se conocía con este nuevo término de TEMEC, Sí. Donde se suponía que ya estaba todo acordado, ¿no? Para que funcionara automáticamente y este nuevo gobierno entrara ya con el funcionamiento de este nuevo acuerdo, ¿no? Tras 20 años de caducidad, se podría decir. Bueno, terminó el periodo, pero el tema es que México sí lo ratificó. Las potencias como Canadá y Estados Unidos nunca las pasaron a sus procesos internos legislativos, que es donde ahorita de nueva cuenta, pues la Pelosi, ahí la mandamás de los demócratas, es la que trae en friega pues a los de la 4T, ¿no? Quieren meter, que es también por la presión de su electorado, los líderes sindicales de Estados Unidos, pues piden mayores, mejores sueldos por acá para que no vean una cuestión de competitividad, que a la postre se da con el anuncio de hoy de un aumento nada más y nada más del 20%, ¿no? Histórico Esa cosa. En los últimos 44 años no se había dado ese aumento. Y cómo, pues bueno, iniciando pues con su importante y muy valiosa opinión de nuestros invitados, ¿cómo ven ustedes este tema, pues, ¿no? ¿Cómo creen que venga todo, o cómo creen que finalice pues todo este show del TEMEC? Bueno, en lo personal del TEMEC se vino trabajando muy bien, la verdad había buena coordinación, y en este cierre y la urgencia de que se cerrara ya el tratado era precisamente que no lo usaran en Estados Unidos para temas electorales, ¿no? Porque eso ponía en una situación muy desventajosa a México. Y el tema que está en boga en redes es lo que le llaman las letras chiquitas. Nosotros, y lo digo nosotros porque desde Coparmex se señaló que ha habido una impericia en la negociación en esta última etapa, pero sobre todo el no consultar como se había venido haciendo. Un desconocimiento, ¿no? Y eso genera pues, que pasen este tipo de cosas. Y el riesgo grave es, independiente del nombre que se le quiera dar, inspectores. Sí, acá que dice la palabra que es lo de menos sí, es inspectores laborales. Lo de menos es eso, lo grave es que algo que transgrede fuertemente, consideramos nosotros, es la soberanía, porque van a venir gente de Estados Unidos que pueden ser agregados laborales, que así le están denominando ahora, a revisar si implementamos bien nuestra ley. Es decir, ellos van a decir si estamos cumpliendo o no con nuestra ley laboral, y eso es la parte que es grave. Pero lo más grave son los efectos que puede tener esto, porque si ellos dicen que no, en específico una empresa o un producto, que puede ser principalmente en el campo, el productor tendría que decir, o tendrá más bien que demostrar que sí está cumpliendo, y en lo que demuestre se viene este tema de paneles, y ahora sí entran los inspectores, pues se detiene la exportación, y eso puede permitir mejores, pues por decirlo de alguna forma, es un dumping o un arancel no previsto, porque no va a estar exportando México esos productos. Eso es lo que es grave. Mientras está la supervisión. Son 45 días, pero lo que aparentemente puede ser poco tiempo, puede tener una grave afectación al mercado productivo en el país, ¿no? Y eso es lo que no vieron o dejaron pasar, y básicamente era lo que estaba deteniendo la firma del TEMEC. Entonces sí es grave la situación, y pues a ver cómo se... Sí, acá dice diciembre 16, que ya dice, es una carta del United States
Trade Representative Executive Office of the President. Oh my God. Y es donde dice, Seade, ojo, esto es lo que tuitea Seade, que es el negociador en jefe de eso. Entonces dice, crucial, ni inspectores laborales ni bloqueo de mercancía por el panel que Estados Unidos quería. En vez, tendremos paneles binacionales. Un panelista de Estados Unidos elegido por México, un panelista de México elegido por Estados Unidos y un tercero de fuera por mutuo acuerdo. Son 85 días posdenuncia y prepanel para asuntos que resuelva alguna ley interna. O sea, 85. Entonces fueron 85. Entonces sí, ahí está el tema y pues a ver cómo le va, ¿no? Ya al final pondrá, decían, pues sí, el negociador de Estados Unidos podrá decir misa, mandar las cartas, pero hay que ver qué aprueba el Congreso de Estados Unidos respecto a este tema. ¿Y crees que prácticamente se use como ancla para el 2020, elecciones 2020? Sí, o sea, los demócratas van a utilizar todo, están utilizando pues el bombardeo contra Estados Unidos, contra Donald Trump, por este juicio que lo hicieron en vivo, pues, Sí, era, claro. era un show, por así decirlo, que al final va a terminar en el Senado, ¿no? O sea, no va a pasar el impeachment, ahí se va a parar, pero lo que ellos querían era que a nivel nacional se transmitieran todos los testigos contra Trump, que es básicamente pues el enjuiciamiento como por este affair en Europa, donde presionaba a través de los recursos para el ejército para que favorecieran y se fregaran más bien al hijo de Joe Biden, uno de los aspirantes y creo que el mejor o el que era mejor, estaba mejor posicionado de los demócratas. En este caso ya es Bernie Sanders, por lo que entiendo, ¿no? No, está Elizabeth Warren, la senadora también, pues de la idea más cercana a Bernie Sanders que de Clinton y esta, pues, por así decirlo, la nomenclatura demócrata. Pues bueno, no deja Pero de grave ser. para México el tema. Pues hay que ver Preocupante. cómo. Delicado. Delicado. Sí. Sí, yo lo que considero es que también no hay que perder de vista el aspecto estructural e histórico, porque al final de cuentas el Tratado de Libre Comercio fue muy celebrado en su momento. Se nos hizo una gran promesa de ingreso incluso al primer mundo en aquel entonces. Y lo que vivimos a partir de entonces fue un proceso de descampesinización muy grave en diversos sectores de la República de entrada. Y vino a ser con el tiempo un punto de inflexión para nuestro país, en lo que es esta relación asimétrica y desigual con Estados Unidos. Entonces, digamos, la perspectiva de todo este tejimaneje político en los entretelones que se está dando ahorita es muy, muy interesante, sobre todo en vísperas del proceso electoral. Así que se es, viene, ¿verdad? así es. Y eso va a inclinar muchas balanzas, pero todavía está la otra parte de qué va a significar para México en términos de lo estructural, ¿verdad? Así es, sí, no deja de ser un tema que dejamos pasar por un lado lo de Estados Unidos, pero es un proceso que nos debe de importar muchísimo. ¿Por qué? Porque se juegan muchísimos intereses, incluso pues, nacionales, ¿no? De nuestro propio país. Simplemente nuestra dependencia con Estados Unidos rebasa el 80%. El 80%. Y como lo dice acá el doctor, sobre todo en un área prioritaria y que apenas creo que se estaba empezando a recuperar, que es el campo. Y puede ser un golpe muy fuerte. Si de por sí el tratado, los efectos apenas estábamos empezando a acomodarnos, Sí. Este tema de lo laboral, en específico en el campo, puede ser demoledor. Así es. Pero pues bueno, también uno de los temas, y es los temas que nos obedecen el día de hoy, principalmente, y devenga también incluso la participación de Estados Unidos, el tema de seguridad, doctor. El tema de seguridad que en los últimos meses, con las eventualidades en Sonora con la familia Levarón, interfieren a dos países, ¿no? El interés de dos países como Estados Unidos y México por el tema de seguridad que ya preocupa, ya traspasa fronteras, ¿no? Y ahora Estados Unidos levanta la mano para poder atender este tema tan preocupante. No solamente eso, las eventualidades que hemos visto en Culiacán, en Aguililla, Michoacán, en ¿qué otras? Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Guerrero. y
donde Es que pues, donde quiera. donde quiera, está o sea, duro, ¿no? Veíamos el año, quién sabe si cierre como el más violento, porque estaban ahí, pero de que es escalofriante la cifra, ponle que sea menos, Claro. pero siguen siendo arriba de 30,000 muertos en un año. Pues cualquiera se escala. Y yo creo como le decía atinadamente y en su momento Noemí Luna, le mandamos un saludo al límite de colores y de partidos. Yo creo que el tema debe de ser analizado fríamente, sin pasiones políticas y de lo que en realidad está sucediendo. Pero pues bueno, se dan también buenos golpes al tema. Pues sí, ¿no? es que el tema es que llega este proyectil que Donald Trump lo venía midiendo a raíz de lo que mencionas de Levarón, ve la coyuntura, se mete, dice que va a intervenir, después que no, luego después viene con la declaración del terrorismo a los cárteles, declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, y después dice que no, porque se lleva muy bien con Andrés Manuel, y ¡zas! Llega, curiosamente, viene el procurador norteamericano, y a los 3 días, si no me equivoco, detienen al superpolicía, al emblema del calderonismo en materia de seguridad y cracas, ¿no? Es un tema que sí tiene muchas repercusiones, porque el modelo de seguridad que implementó García Luna, pues básicamente está replicado en todo el país. Entonces, es un modelo que, bueno, ustedes darán, los expertos, pues que sí da para mucha reflexión, porque cuánta raza no estará. También digo, que seguramente hubo gente honesta trabajando por ahí, la mayoría sin duda, pero pues la sombra de la duda está en todo, como pasa en los juicios, ¿no? Cuando se basan en evidencias de un testigo y resulta que mintió o la las profundidad manipuló. de las redes de corrupción que hay, ¿no? Es En el esta nivel, cuestión. ¿no? Pero bueno, para contextualizar nada más lo de García Luna, todo se viene en cascada a partir del juicio histórico a uno de los capos más importantes del mundo, como es el juicio de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, Nueva Jersey creo es. Nueva York, donde pues bueno... Que es el mismo fiscal y el mismo juez. Así es, donde la información para la Fiscalía de Estados Unidos es determinante para monitorear todos esos nombres, dónde están, para hacer las detenciones. Pero pues bueno, ¿ustedes cómo ven eso? el impacto? El impacto, pues, ¿no? De lo de García Luna, ¿cómo ven? Doctor. Para no regarlo. Pues va a ser un hecho emblemático sin duda para México, pero también refleja muchas cosas. Por ejemplo, de entrada el paternalismo que todavía tenemos con respecto a Estados Unidos en materia de seguridad. Esto de García Luna ahorita es noticia nacional, internacional. Está ganando mucho eco, pero es algo que ya se venía diciendo por el periodismo de investigación desde hace más de 10 años. Así es, O sea, así es. Refleja, por supuesto, la inequidad que hay con respecto al trabajo serio que se está haciendo en México de periodistas, de investigadores, de gente que se ha dedicado en condiciones de alto riesgo a analizar todo este entramado de cosas tan complejo, ¿no? Entonces, de entrada, pues está esa parte tan injusta con el periodismo de investigación. Ahorita nos están diciendo que había estos montajes de Televisa que implicaban a García Luna, que de manera ventajosa sacó provecho de secuestro incluso de periodistas de Televisa. Fue en 2010 en un momento en el que se trató de chantajear a la televisión mexicana. ¿Dónde está ese periodista y qué apoyo se le dio por parte del gobierno mexicano y de su empresa? Está ahorita en Estados Unidos. Tuvo que pedir asilo político porque aquí no obtuvo... ¿Te refieres a Anabel Hernández? No, Anabel Hernández es la autora de Los Guerreros del Narco. Me refiero a un periodista de Torreón que estuvo cubriendo la fuga del penal también en un estado del norte del país para este año y que fue secuestrado junto con otro miembro de la prensa. Estuvieron cautivos ellos en una casa de seguridad, son soltados por los propios sicarios. Les dicen, váyanse por aquí, por la calle, ya están en libertad, y llegan a una garita de seguridad
donde los empiezan a pasar cada vez a mandos mayores hasta que son trasladados a la Ciudad de México, donde llegan y ya está prácticamente montado todo el show. Está ahí García Luna y da la declaración en vivo de que ellos fueron los que liberaron a estas personas. Después de ahí se olvidan de estos periodistas. Y ahorita están en Estados Unidos, el asilo lo obtuvieron de allá. Entonces, como ellos, una multiplicidad de periodistas y de investigadores que están en esa situación. Otro que conoce muy bien Ray fue Edgardo Buscaglia, que en este momento identificó este gran entramado de relaciones de poder. Bueno, él documentó político y económico. que los detenidos en el sexenio, los primeros años, eran el 2% solo miembros del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces es ahí donde empieza El desequilibrio. había un desequilibrio. Sí, pero yo a lo que me refiero es que ya para 2010 teníamos un diagnóstico muy preciso del doctor Buscaglia sobre cómo operaban estas redes y que la complicidad apuntaba a que se estaba dando en los mayores niveles, ¿no? Tanto políticos como... Porque también dices, bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos? Que durante un sexenio, pues García Luna se movió con toda tranquilidad, vivía, incluso hubo reportajes de Univisión donde documentaban que vivía en casas y departamentos de excontratistas, o bueno, de contratistas durante el periodo de él como secretario de Seguridad Pública. Entonces, ¿esto qué tanto podría, también embarrar al gobierno de Estados Unidos y a las demás administraciones como la de Peña Nieto de no hacer Que callar. nada? ¿Cómo ves eso? Pues, digo, lo dice el propio doctor Buscaglia, ¿no? Que en México no hay una política antimafia real, porque esta tiene que abarcar 5 niveles, lo considera él, que es, desde luego, los políticos, los fiscales, los jueces, los empresarios, la ciudadanía, la sociedad civil y los sicarios. Y aquí nada más, en este caso, es nada más el político y están los sicarios. Todos los otros, ¿dónde están? Y, pues como dices, Estados Unidos aquí está, siempre se ha dicho que ellos nos están ayudando, pero nos están ayudando no porque sean muy buenos colaboradores, sino porque ellos son parte o sino el núcleo del problema, ¿no? Al final la droga se va allá, ya se consume y también allá hay cárteles y también allá hay una red estructurada de distribución de droga, entonces a ellos también les interesa contener, controlar o ver cómo se está haciendo este combate. Pero los expertos, no solo a nivel Buscaglia o Estados Unidos, sino a nivel de Europa, que también hay que recordar la mafia, el origen viene de Italia, lo dicen, que el único mecanismo real para hacer es que sean políticas transversales o de varios niveles que combatan esto. Y yo lo digo en la parte empresarial, nosotros participamos con un exdiputado, incluso italiano, Francisco Forgioni, y nos explicaba que a los empresarios lo que tenemos que hacer es literal, hacerle frente, y hay lugares en Palermo que todos sabemos que... Hicieron un taller, ¿no? Un taller, y nos decía muy claro, ponían en las mesas de afuera, este negocio no paga piso a la mafia. Eso es empezarle a dar cara, y los ciudadanos tenemos que empezarle a dar cara, es decir, no debemos dejar solo a la autoridad a que lo haga, tenemos que exigirle, porque este es un entramado, y por eso dice crimen organizado, y aquí es lo preocupante, que yo no veo en México que las autoridades estén organizadas. Si bien es cierto, estamos hablando de un detenido en Estados Unidos, no en México. Así es. Aquí en México Sí, no hay sí. política para combatir el crimen organizado. Y sin quitarle ningún mérito ni defenderlo, por supuesto, todo lo que hizo no lo hizo solo, ni él ni Felipe Calderón. Es toda una red de complicidad, lo decíamos, en estos 5 niveles, y están agarrando esperemos si realmente esta investigación llegue a esas profundidades, ¿no? Sí, un personaje Y es como se va a como poder hacer. Medina Mor, bueno, que también Que está, también dicen también que- está metido García Luna, pues que no da de saber, ¿no? Sí, Pero efectivamente. fíjate, ahí Ahora que consultaban los gobernadores, pues para ver a quién ponían como secretario de Seguridad Pública. Así es. Y aparte, ahora que inicia el juicio de García Luna, también la información que no se va a dar a conocer, o los nombres que no van a caer. Incluso el presidente lo dijo, ¿no? Que iban a investigar quién había trabajado con él, y luego salió y Salieron, hay que pues, el tener- propio secretario de Seguridad actual trabajó con él. Eso no quiere decir
que esté vinculado. Sí, así Habría es. que ver, ¿no? Vamos a- pero se es toda le una da al red secretario y no solo particular una de persona. No, Mientras- acá pues obviamente habría que resaltar el nombre de Felipe Calderón, ¿verdad? No, Acá Anabel Hernández pues, lo dijo recientemente en una entrevista con Aristegui, que el propio gobierno de la 4T sigue teniendo contratos con Sí, con empresas empresas ligadas a- ligadas al Mayo Zambada, ¿no? Entonces, es toda una red, no quiere decir que porque llegó uno o apresaron a uno, esto se va a acabar. Sí, es lo que acabas de decir precisamente y muy puntualmente, Alejandro. Aquí nada más se conoce el vínculo del sicario con el gobierno, pero faltan los otros Los que los faltan, otros los tres empresarios, los banqueros los que mueven el banqueros, billete. exacto. Y eso es Jueces y fiscales. Jueces y fiscales, ¿no? fiscales. Precisamente ustedes la semana pasada decían que el sistema anticorrupción estatal pues vale para lo que hemos platicado aquí, ¿no? O sea, Es que no sirve, pues. tú lo dijiste, es sistema y no trabajan en sistema, trabajan de manera aislada, como silos. El sistema de procuración de justicia, pues tampoco trabaja en sistema, trabaja de manera aislada. A lo mejor muy bien cada parte, pero si no trabajan en sistema y no se comunican, no funciona. Yo pongo un ejemplo así muy rápido. En una visita que tuve del Tribunal de Justicia Administrativa, me platicaban que tenían un promedio de que las multas de tránsito revocaban, las que impugnaban, como alrededor del 80%, el 90%. Es decir, estaban mal hechas, mal fundamentadas, etcétera. Se sentaron con la dirección, modificaron el formato, si ya les hicieron algunos se van a dar cuenta que es distinto, capacitaron a los agentes de tránsito para que las hicieran bien y revirtieron esta tendencia y ahora el 70% la confirma. Ajá. Eso es trabajar en sistema. No se los prohíbe la ley, ni se los obliga, pero se sentaron y mejoraron los procesos para que fueran eficientes. Si eso hicieran en el sistema estatal anticorrupción, en el sistema de justicia penal, los resultados se ven rápido. Aún mucho de las propuestas que hizo, las modificaciones que hizo García Luna, pues siguen vigentes, ¿no? El modelo de seguridad que implantó tanto Calderón junto con García Luna y después Peña Nieto, pues algunas cosas las vemos todavía aquí, Replicadas. ¿verdad? Esta detención hará realmente un cambio en toda la estructura y modelo de seguridad mexicano. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo creo que va a ser muy significativo por donde lleve el caso Richard O'Neill, que va a ser el fiscal encargado de Estados Unidos. Él seguramente se va a estar enfocando mucho en lo que es esta serie de complicidades y el entramado tan fuerte que hay en esa red de narcotráfico que incluye a México, a Estados Unidos. Habrá que ver para dónde la lleva. Y recordemos en ese sentido, es muy importante que en ese tipo de procesos la delación es parte significativa. ¿Qué tanto dé a conocer él? ¿Cuántos nombres revele? Le van a condonar a él hasta cierto punto la condena, a García Luna. Entonces, eso es interesante, por una parte. La otra es que tanto se ha avanzado, yo diría, pues ha habido significativos intentos, por ejemplo, esto de la tentativa de regresar al ejército progresivamente a los cuarteles, sacar a la Guardia Nacional, que profesionalizar a determinados grupos policíacos y que haya una cercanía con la sociedad civil, también llegan a ser significativos. Pero en términos estrictos, yo diría que lo fundamental, no se ha cambiado la estrategia punitivo-prohibicionista en la cual está sentado México desde hace años. Esa estrategia la replica México con respecto de Estados Unidos desde una perspectiva muy maniquea, y eso al único que ha conducido es a esta avalancha de muertos a la cual ustedes estaban refiriendo. Ha llenado los penales de gente pobre, a final de cuentas. Ha sido otro negocio. Sí, del narcomenudismo, ¿no? O sea, de que venían más marihuana, pequeñas dosis. Sí, pero yo también a lo que me estoy refiriendo es a que la seguridad viene a ser parte de esta desigualdad y este desarrollo asimétrico que se da con respecto a Estados Unidos. Si tuvimos puntos de inflexión con Tratado de Libre Comercio y otros grandes amarres comerciales, eso se vino a reforzar con el ASPAN o con la iniciativa Mérida. Lo que se ha venido constatando con los años es un amplio dispendio del cual Calderón no
no puede fingir demencia. O sea, él no puede decir, por principio de cuentas, yo no sabía lo que Genaro García Luna estaba haciendo, pero mucho menos puede decir que él no conocía, por ejemplo, estas grandes empresas en materia de seguridad, espionaje que se contrataron a nivel internacional, que son empresas que tienen controversias a nivel internacional en cortes de todo el mundo prácticamente, por trata de personas, por mover sustancias ilícitas. De eso Calderón necesariamente tuvo que haber... Y si no sabía, pues también queda mal parado, ¿no? Está peor. Mira, yo lo que les diría es Calderón y también Fox tienen aquí responsabilidad, ya sea por complicidad o por omisión. Y un presidente no se puede sujetar a ninguna de las dos. O sea, el fuero no alcanza para eso. Y es un entramado muy complejo el que se está teniendo. Estamos ahorita viendo un nodo de la problemática que es Genaro García Luna, es ahorita el hombre del momento, entre comillas por supuesto, pero lo que no estamos viendo es toda esta cadena de valor de la droga que corre desde países de Centroamérica hasta países centrales. Cadena que se viene reforzando con otro tipo de cadenas, por ejemplo, la de la trata de personas. Sí, son muchos los delitos, ¿no? Son cadenas de valor que se vienen reforzando, ¿sí? Y en ese sentido yo veo a pocos especialistas que se estén enfocando a nivel estructural sobre lo que está ocurriendo. Hace un momento mencionábamos lo que es la injerencia por parte de Estados Unidos en nuestro país. Esto no es nuevo, está en México desde hace muchísimo tiempo. El crimen organizado en el país nace sujeto a lo que es la estructura política. Siempre ha sido así. Los especialistas que dicen... No solo en México. Sí, aunque hay variaciones, pero en México es muy claro cómo la estructura piramidal es la que domina al crimen organizado, o llamado crimen organizado por algunos. Nosotros las denominamos redes transnacionales de criminalidad, por todo este refuerzo de, digamos, soportes políticos, económicos, sociales, y por la proyección también que tienen hacia el exterior. Ahora, Buscaglia decía que no era tan malo declarar a las organizaciones criminales o los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, porque eso activaría lo que tú has dicho, o sea, que muchas de las medidas se implementaran, por ejemplo, desde las herramientas que tienen para confiscar bienes, muchas de esas cosas se cortan porque solo México confisca los bienes en su país y no los que tiene el cártel de Sinaloa, que es una de las organizaciones más grandes del mundo, que está por lo regular arriba de 80 países, según algunos especialistas, que dicen, si no lo declaras de esa forma, no puedes realmente romper el ciclo global que tienen estas mega industrias. Esa es una manera de verlo, pero otra manera de verlo también es que el denominar a un grupo criminal como terrorista, de entrada, por definición, no aplica, porque el terrorismo tiene un componente ideológico. Y estos no tienen... ¿Cuál es la premisa mayor del crimen organizado? Billete. La maximización de la ganancia. Estrictamente es eso. O sea, en términos de definición, es difícil. Pero además hay otro elemento que es aquí muy delicado, muy, muy delicado. El intervencionismo para Estados Unidos en los últimos años ha sido muchísimo más fácil de concretizar a partir de esta supuesta lucha contra el terrorismo, no contra el crimen organizado. Entonces, la injerencia en los países se da a partir de poner esas etiquetas. O sea, nada más hay que ver lo que le pasó a Irak. Bueno, aunque ahora volviéndome un poquito al tema, aunque ahora los dejaron pasar por el lado laboral también, lo que decíamos. Sí, ahora ya se es metieron, intervencionismo claro, Claro, que sí. no nos Sí, conviene. por ejemplo, Alejandro decía, Jorge, que García Luna podría ser la pequeña punta de la bola de estambre de la corrupción que podría hacer ahora sí en sí un maxi procesos, ¿no? Un mundo de... Mira, es muy ¿Tú interesante crees lo que comenta aquí el doctor. que sea eso? Sí puede ser. Lo que es preocupante, y lo decía muy claro, igual es el especialista, esto es una política que viene de varios años y que claramente lo dijo, no ve que este gobierno esté cambiando. Al final la detención viene en Estados Unidos, lo cual, no sé, corrígeme si entendí bien, o más bien si estoy expresando correctamente la idea. Este gobierno no tiene política antimafia, no tiene política anti grupos delictivos del crimen organizado o contra el narcotráfico.
está implementando la misma, está queriendo ajustar algunas cosas, pero al final no trae la estrategia. Estamos dependiendo de lo que está haciendo Estados Unidos para que, como tú lo dices, de ahí sea la hebra donde empecemos a desmadejar la bola de estambre. El problema es que se va a poder, porque si no se hace realmente una política de este gobierno y se hace en México, pues va a seguir esta red de complicidad, va a caer uno o dos y no avanzamos. Eso es lo que yo creo que está grave, que estemos esta dependencia hasta para la solución de los problemas de este intervencionismo de los Estados Unidos. ¿Y dónde está el cambio? ¿Dónde está la 4T? ¿Dónde está realmente este cambio de modelo en el combate al crimen organizado? Yo no lo veo. Por ejemplo, una cosa que nosotros como empresarios desde la Coparmex se apoyó es el mantener, por decirlo de alguna forma, el ejército en las calles con un esquema legal que es la Guardia Nacional y por un periodo que son 5 años. Pero ya pasa un año y no vemos que estén reforzando a las policías municipales, no vemos que los presidentes municipales estén contratando más policías, los estén equipando, los estén capacitando. No vemos que haya capacitación a los cuerpos policiales. Son esfuerzos aislados y no en un sistema, en una estrategia nacional, es dependiendo si al gobernador le interesa o no. En este caso, tocas un tema importante que decíamos justamente en el programa antepasado con Arturo Nale, nos decía, pues sí, históricamente, desde con Calderón, los medios nos asumimos que le hemos cargado los asesinatos al Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Cuando en su mayoría desde con Calderón quizás viene la omisión en mucha medida de las actividades de los gobernadores y de los presidentes municipales, ¿no? En esta contención, pues, de los homicidios, dicho por el magistrado, donde dice que es del fuero común, y las autoridades, al parecer, pasan sexenios y los estados o los municipios siguen sin fortalecer sus policías municipales. ¿Habrá forma de que la fortalezcan o realmente es mejor que llegue la Guardia Nacional y como en Veracruz los desarme? Es que es temporal, la Guardia Nacional, según está autorizada, es a 5 años, es temporal, o sea, tendrá que hacer eso, pero tendremos que capacitar y formar policías. Si no lo hacemos, cuando termine la Guardia Nacional, pues el que llegue va a tener que decir lo que hizo este presidente. O sea, lo mismo, otros 5 años, ¿no? Entonces, si no se cambia el modelo y la estrategia, pues va a suceder lo mismo. Ahí es donde nos preocupa, porque entonces, ¿dónde está verdaderamente este cambio de paradigma que está ofreciendo, que ofreció la 4T? Me parece que solo es discursivo. Entonces son como, yo lo decía que eran como esfuerzos aislados, donde veías una unidad de inteligencia financiera con un protagonismo como nunca. Bueno, yo en tiempos de Peña Nieto nunca vi ni siquiera... Solo cuando estuvo el mismo que está ahorita. Sí, ¿no? Sí. Por eso lo considero un poco trabajado. Estaba, incluso, fíjate, aquí la propuesta, me decía el otro es Arturo Nale también, que en tiempos de la Procuración de Justicia, que él estaba con Miguel Alonso, se propuso que hubiera y se integrara la unidad de inteligencia financiera y patrimonial, pero que los frenaron los de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, en ese entonces dirigida por Vaz Vaz, este procurador conocido porque encontró a la niña Paulette detrás de las cobijas, ¿no? 3 días después. Entonces, debajo del colchón, ¿no? Entonces, en esas manos estaba la unidad de inteligencia financiera, que sí está bien, hay que llegarlo, pero hace falta todo un entramado institucional para combatir realmente lo que es el poder financiero y patrimonial de los grupos criminales. Sí, así es, y pues bueno, ya aquí hay una unidad de inteligencia y está extraño porque depende de la Secretaría de Finanzas. No, pero tenían Artemio, un profesor. Pero ya la quieren cambiar a la Procuraduría, Ay, no sé, pero luego viene la cuestión de presupuesto, y dices, oye, le están quitando presupuesto, le van a dar más. Esa responsabilidad también tienen que asumir los legisladores al momento que votan y designan un presupuesto. Y también tener muy claras cuáles son las facultades de ese tipo de entes. Porque realmente lo que pueden hacer ahorita es darle pellizquitos a un monstruo realmente. Y ese monstruo básicamente está constituido por lo que es el engarce del capital criminal, que es totalmente llevadero con lo que es
el capital financiero. O sea, los grandes ganones de esta problemática son los bancos, son los paraísos fiscales, es eso. Son Empresas esos de sitios. armas, ¿no? Ese es otro gran tema que justamente convendría traer a la mesa ahorita que está comentando qué alternativas se pueden tener. O sea, la voluntad política quedó reflejada con Calderón porque se tardó, cuando inicia su guerra contra las drogas en México, se tardó más de 1 año y medio en pedir control de armas en la frontera. O sea, va a ser también muy interesante ver ahorita qué tanto esta supuesta buena relación que hay entre López Obrador y Trump se puede reflejar en que haya realmente un control en la frontera. Porque ahí, ¿quiénes son los grandes perdedores? Pues los productores y quienes comercializan las armas en lugares como Texas, donde puedes obtener una bala por 5 centavos presentando ahí cualquier licencia de conducir, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita son casos significativos. En Ayotzinapa, que mencionaba, aparecieron rifles de asalto que venían no de Estados Unidos, No, de Alemania. venían de Alemania justamente. Entonces son brotes que van dando cuenta de cómo está la complejidad de esta situación. Pero yo quisiera agregar, hemos hablado del tema de la criminalidad, decíamos los 5 niveles, pero siempre nos falta esta autocrítica, y lo digo en la parte ciudadana e empresarial. No decimos nada de empresarios, que no solo las empresas armamentistas, el empresario que se presta a lavar el dinero o que a eso se dedica, del crimen organizado, que pone X cantidad de o tipos de empresas y negocios, y el ciudadano, ¿no? Que a veces vemos muchas cosas y no decimos, o te metes al negocio, se mete al negocio. Yo creo que la clave está, y la solución la plantean los especialistas, y ustedes lo decían aquí, es parte de su eslogan, es hacer ciudadanía, ¿no? Es realmente generar lo que a los políticos les gusta mucho decir, la reconstrucción del tejido social, pero es que entre ciudadanos generemos esta confianza y logremos hacer puentes con las autoridades que sí funcionan, porque también hay que decir que hay buenos policías, hay gente que sí está arriesgando la vida por salir de este problema, y los invisibilizamos por señalar a los malos policías. Hay mucha gente que es dentro de la estructura de protección o de seguridad a la cual encabezaba García Luna, realmente dieron su vida de forma honesta, y a esos no le decimos nada, ¿no? Pues esta parte de la autocrítica del ciudadano, de denunciar, estar permanentemente dando la cara o haciendo frente al crimen organizado, lo tenemos que hacer. Nosotros lo platicamos con esta persona que vino de Italia, decía, allá había restaurantes que en la mesa ponían, este restaurante no le paga piso a la mafia, y en la medida que se reconstruía realmente esta ciudadanía, se pudo controlar. Los centros de autoridad moral pueden ser iglesias, etcétera, que generaban esta confianza, y empiezas a hacer entrelazado de los ciudadanos. Eso es hacer ciudadanía, y eso es lo que no hemos estado haciendo los ciudadanos. Y esa parte también tú no la ves en el gobierno estatal, federal, o sea, una estrategia, porque ves como unidades o esfuerzos particulares, ¿no? Yo veía el ejemplo de las brigadas de activación social que traen por ahí la universidad en Gavilanes, ¿no? Que es a través de mapeo, actividades con los niños, con los vecinos, comunales, pero no es una estrategia pues como experimental para lo que tú dices, generar comunidad, que también se conozcan los vecinos. También el trabajo que está haciendo Neri en la... Pero parecen que son los esfuerzos. Saludo a Neri, no, pronto ojalá esté por acá. Es acá. el único que trabaja del gobierno. Sí, son esfuerzos muy focalizados. Sí, no, o sea, no es una estrategia así que los veas... Lo que pasa es que él trae lo digo porque trabajo de la mano con el subsecretario, trae una estrategia muy clara y muy precisa, y está compartida con él. Vimos la parte de los italianos, etcétera, de la reconstrucción. Sí, él estuvo allá incluso estudiando. Exactamente. ¿No? El problema está en que es él, y no hay estrategia transversal donde creo que hay buena relación con la fiscalía, pero nada más la parte, yo lo insisto, ciudadana, y tenemos que aceptarlo, hemos quedado de ver, y hay que empeñarnos en trabajar para que realmente esto suceda. Y un ejercicio muy fácil es, ¿cuántos de aquí tenemos el teléfono de todos los vecinos de tu calle? De tal forma que puedas ver algo y que conozcas, no tanto a qué se dedican, quién es, y si ves algo extraño le puedes hablar.
No lo ¿Cuántos hay. tienen un chat vecinal? ¿verdad? Alguno. Bueno, ya empieza, pues, Empieza, ese, y ya funcionan, empieza, ¿no? y sí Claro, funciona. Oiga, vecino, voy a salir, fíjese que, échale un ojo a mi casa, ¿no? Pero sí funcionan. Poco a poco yo creo que la gente va magnificando el problema en el que estamos situados ahorita en estos momentos en el tema de seguridad. Y más bien nosotros también tenemos que magnificarlo de esa manera. Estamos completamente rebasados por todos lados, ¿no? Es Y cuestión de comunicarnos. Mira, un ejemplo, ahorita me acordé, en la Ciudad de México, en Reforma, los hoteles tenían un problema de robo, no en las casas, sino en los lobbies, o sea, gente que llegaba, entraba y robaba, así. Lo solucionaron, increíble esto, con un chat. Se pusieron de acuerdo, entonces todos tenían cámaras de seguridad, sabía quién, pues entraba uno, sacaban la foto y mandaban al chat, y así, de tener promedio 15 asaltos al día, tienen uno al año. De ese tipo, tendrán otro tipo de Así soluciones. es. La clave es comunicarlo, ¿no? Ser Así es, comunidad. la gente se va sintiendo un poco más arropada, el hecho de que pues hay más personas preocupadas bajo el mismo lecho y pues bueno, ya no sienten tanto miedo el hecho de denunciar, de alzar la Sí, el voz. tema es que no hay vacíos, ¿no? O sea, la delincuencia entra donde hay vacíos, ya sea de poder o vacíos comunitarios. Sí. Si tú los puedes llenar junto con... Pero, por ejemplo, le cambiaron el nombre a la policía municipal, ¿no? Ya le dicen policía de proximidad. De proximidad. Y Sí, cuadra. es- Yo no conozco al se está policía tra- de mi cuadra, porque... Se está tratando de orientar a esta conexión que hay con ellos, ¿no? Y fundarlo justamente en lo que es la comunicación. Pero también yo he visto un fenómeno ahí transversal justamente, que es muy delicado, es el de la seguridad privada, cómo ha venido aumentando en México a la par de lo que es la inseguridad pública. Es decir, el ciudadano, y aquí me remito a algo que estabas mencionando tú, que es muy importante, el imaginario colectivo. O sea, cómo la gente está asumiendo esto, cómo lo está percibiendo. Y grandes porciones de la sociedad lo que están haciendo es asumir lo que le toca al Estado. Ahí están los vacíos. No, pues no me dio seguridad Vamos a pública. contratar... Vamos a amurallar, vamos a contratar a alguien que esté levantándonos la pluma, vamos a poner cámaras de seguridad. Todo eso, el problema que tiene es que lo lleva al terreno del poder adquisitivo. Estrictamente quien puede pagar ese tipo de servicios es quien va a contar con la seguridad. Y de manera táctica, el gobierno... Que también Que genera no necesariamente, Exacto. porque hay una Exacto, cuestión de de los lujo vecinos, sí, aquí en caray. Zacatecas que tiene eso, es privado y todo, y ya les han Ah, robado. por supuesto. Señores, No. casi nos vamos. Pero Se sí, nos pues va. para que vean, la última pregunta, si tú no tienes inconveniente, Carlos, Ninguno, es decir, ninguno, diría, camarada. es, desde su punto de vista, la detención de García Luna, ¿creen que sea un parteaguas para bien en la seguridad y el combate a la corrupción en México? Sí. Un minuto. Yo considero que sí puede traer efectos muy positivos, va a depender mucho de la observancia social. O sea, aquí sí la sociedad puede ejercer también presión para que haya un deslinde de responsabilidades a un muy alto nivel. O sea, ahorita hay muchas cosas en juego. Calderón también está formando un partido político ahorita. Todo Sí, justo ya completó las Dice, 200, ¿no? dice que ya. cuenta la Sí, ya, leyenda ya, que ya. sí, en Zacatecas, ¿no? Pero cuenta Aguas, camarada. Yo creo que sí, lo que es preocupante es que no fue en México. Entonces, Así es, así ¿Dónde es. controlas, no? O sea, no controlas, no estás generando realmente tú un cambio. No se- estás no se- haciendo una que no se estrategia pongan tal. tanto el saco, Entonces, ¿eh? dependemos de lo que hagan allá y cómo negocien con Porque, él. bueno, Y los intereses propios de los la Procuraduría, la estadounidenses, ¿no? Fiscalía dijo que iba a solicitar la extradición. No, Es que queremos justamente matar a las la cenizas. temeridad yo creo que tenía. sería un error, hombre. Mira, es No, o sea, justamente- él va a decir que ellos solicitan la extradición, pero si allá es cadena perpetua, güey, Pues sí, exacto. que es lo que más o menos estaría él en el bote, ¿no? Pero eso refleja hasta qué punto nuestros penales son realmente confiables para tener a gente. Pues él los dice. Mira, aunque le den 40 pues, años, aunque le den 40 ya va a años, llegar. o sea, va a No, llegar. bueno, depende, porque si los delitos los cometió acá, los debe de pagar acá y se podría venir en la extradición. El problema es que realmente es confiable el sistema para traerlo, ya no solo que esté en la cárcel, sino que el proceso lo declare culpable. Exacto. Porque volvemos a decir, está el esquema, hay jueces, hay fiscales, hay todo. Que Dentro casi del no nos mismo hemos sistema. metido con los jueces, ¿eh? O sea, que también es otro
factor donde faltan jueces, faltan No capacitación. hay estrategia, digo, para ser Y- claro, no hay y- estrategia de cambio en este gobierno. Bueno, digo, sí lo considero yo. Pues lamentablemente Se nos acabó el se nos tiempo. acabó el tiempo. Y pues bueno, quiero aprovechar este momento para desearles a todos los que nos escuchan, los que nos han hecho el favor de sintonizarnos, Ray, a lo largo de este 2019, un año importante para nosotros, ya que inicia este proyecto de Son Politicón. Yo, en lo personal, les deseo felices fiestas, una muy feliz Navidad, pásela súper, súper, súper bien con todos sus familiares, aprovéchenlos, mímenlos. Pásenla bien. Pásenla disfruten súper lo bien. posible. Y el año, ojalá que sea un buen año para todos, camarada. Así es. Para todos los mexicanos, para este gobierno, ojalá mejoren las cifras, los resultados, porque pues bueno, Se le acabó el bono, ¿no? O sea, Sí, así es. Ya tiene que cumplió un estar año, funcionando. Ya tiene. Ya nos pidió otro, ¿no? Ya nos pidió otro, pero Yo- pues yo bueno, lo Pues digo, ella el claro. siguiente ya dice que va a entregar. Tenemos 5, tiene 5, no tiene por qué pedirnos uno, tiene 5 para ejercer todo, pues, para eso lo elegimos. Pues, Alejandro, doctor, feliz Navidad, muchas feliz gracias, año José. nuevo. Muchas gracias por Gracias, venir. Jorge. Esperemos no sea la Oye. última vez. Camarada, feliz Navidad. Felices fiestas. Que la Ah, pasen a toda barbarísimo. madre. Y arriba las águilas, niño Dios de Zóquite. Danos la 14. ¡Vámonos! Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.